Sí, muy buenos días, queridos hermanos, invitados especiales. El Señor les bendiga grandemente. Vamos a ubicarnos en Hechos, capítulo 17. Seguimos con esos dos versículos que leímos la semana pasada. Hechos, capítulo 17, versículo 30 y versículo 31. Hechos, capítulo 17, 30 y 31. Amén. ¿Estamos todos listos? Vamos a leer. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, grande eres, Padre amado, digno de toda adoración, de toda alabanza. Nos unimos a ti, Señor, como se une, Señor bendito, el pámpano a esa vid verdadera en el cual es Jesús. Señor, en oración hoy queremos acercarnos con temor y temblor ante tu presencia y rogarte que por favor, Señor, tu palabra, tu santa palabra que vamos a leer hoy, Señor, que vamos a estudiarla, seas dándonos luz, claridad. Aquellos corazones, Señor bendito, que todavía no te conocen, que el mandato es para ellos, que se arrepientan de sus pecados, que cambien su manera de vivir y su manera de ver la vida, que se vuelvan a ti, Señor bendito Dios, Padre, para tú justificarlos mediante la fe en Cristo Jesús, para que haya una paz, para que haya un cese de guerra entre el hombre contigo, Señor. Padre, porque ciertamente tú le has declarado la guerra al hombre, pero también, Señor, tú has dado maneras de cómo el hombre debe de rendirse, porque ¿quién luchará contra ti, Señor, y no salga vencido? ¿Quién peleará contra ti y no recibirá un golpe fuerte? Señor, tú eres Dios, tú eres poderoso. No hay nadie que te pueda superar a ti, Señor. Por eso rogamos, te suplicamos que en tu misericordia, Señor, traigas arrepentimiento al corazón de los hombres, especialmente de aquellos que no te conocen, Señor. Padre, como regalo, dales la salvación en el momento que ellos crean en ti, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos con el tema. Tiene que ver con arrepentimiento o rebeldía. Arrepentimiento o rebeldía. Justificación o juicio. Hay dos cosas. O eres justificado o simplemente irás a un juicio eterno, dice la Biblia. O te arrepientes o simplemente caíste en un estado de rebeldía donde ciertamente irás a juicio. Entonces ahí seguimos con ese tema de la justificación, pero también estaremos hablando del arrepentimiento, porque no existe justificación y sin arrepentimiento, porque no debe haber salvación sin ser justificado. No existe eso. Se necesita arrepentimiento para ser justificado y se necesita justificación
para obtener la salvación. Si no eres justificado, lamentablemente no hay salvación. ¿Pero qué será arrepentimiento? Son las preguntas. ¿Y por qué la Biblia manda a todos los hombres a que se arrepientan? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo y cuál es el resultado de un corazón arrepentido? ¿Qué debe motivar a un hombre a venir al arrepentimiento? ¿Y cuál es el resultado que obtendrá un hombre después de haberse arrepentido? ¿Por qué es tan importante para Dios que el hombre se arrepienta? ¿Por qué? Hay razones bíblicas. El apóstol Pablo barre con la cultura griega, la barre. La cultura griega era la cultura más avanzada en aquellos tiempos. Eran eruditos, estudiosos, investigadores, científicos. Esta gente no era una gente muy ignorante en cuanto a conocimiento y sabiduría. Eran gente que conocía muy bien los tiempos y conocían muy bien lo que tenía que ver con la sabiduría y con la ciencia. Pero el apóstol Pablo barre con la cultura griega, llamándola los tiempos de esta ignorancia. Él les habla de esa manera, como que si les dijese: ustedes han sido unos ignorantes. Pero en este versículo, en el versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Y estaba en Grecia. Los tiempos de esta ignorancia. Los griegos no pudieron hallar a Dios a pesar de toda su sabiduría y cultura que tenían. No pudieron. Vamos al capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 18. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Aquí el mismo apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios y él, con el versículo 17, él expone primeramente y él dice, y él habla de su experiencia en la predicación de la palabra de Dios, en la cual fue llamado el apóstol Pablo para predicar el evangelio. Dice en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Esa es una de las cosas. Pero en el versículo 18 podemos encontrar lo que el apóstol Pablo nos dice. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Un disputador es un investigador de las escrituras para hacerte frente. Ese es un disputador. Es alguien que se nutre de la palabra, pero para atacarte. Ese es un disputador. Él investiga para discutir, no investiga para tener conocimiento y conocer más a Dios, no. Él investiga para discutir con los cristianos. Estos son disputadores. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, la ha vuelto loca. Hoy entre más sabios hay, menos conocimiento del Dios Santo. Entre más sabiduría, hay más maldad. Lamentablemente estamos así en este mundo. Hoy todo es filosofía, hoy todo es psicología. Y el Señor habla de estos hombres. Dice, pues ya, versículo 21, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por la locura de qué? De la predicación. No hay otra manera para que el hombre se salve. Es a través de la locura de la predicación. ¿Nos dicen locos? Sí, hay una locura. Porque ¿cómo es posible que alguien
que siendo enemigos nosotros debemos amar al enemigo. Cristo nos manda. Si tu enemigo tiene hambre, dice, dale de comer. Dicen, están locos. ¿Cómo es posible que yo le voy a dar de comer a un enemigo mío? Pues sí, los cristianos somos llamados para eso. Nosotros no somos llamados a pagar con la misma moneda, sino si tu enemigo tiene hambre, dice, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Ese es tu enemigo. Esas son las pautas para seguir de un cristiano. No debemos pagar con la misma moneda. Versículo 22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dos tipos de personas que encontramos acá. Los judíos siempre van a estar buscando señal. Y dentro del mundo entero hay quienes buscan señales. Siempre el hombre te puede hacer una pregunta, ¿quién eres tú? Y tú dices, yo soy cristiano. Dice, muéstreme una señal, si eres cristiano. Pero está la otra parte, que no te pregunta, sino que te estudia, te revisa para ver quién eres realmente. Si eres verdaderamente un cristiano, el que tú dices ser cristiano, pero él te está estudiando y él saca conclusiones. Dos tipos de personas. Hay quienes los que buscan señales y están los que simplemente te van a estudiar. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Una vez que nosotros hemos sido renovados con una mente nueva en Cristo, dice la Biblia que ya tenemos la mente de Cristo, entonces para nosotros el Evangelio es poder de Dios. Ya no es una locura, es poder de Dios, es sabiduría de Dios. Cuán grande es conocer este gran amor de Dios. Muchas personas han llegado a Cristo y una de las cosas que dice, ¿por qué yo no lo conocí antes? ¿Por qué yo no viví el Evangelio antes? Dios mío, Señor, perdí mi tiempo. Ciertamente, perdió su tiempo. Pero gracias al Señor, que Dios le ha dado la oportunidad de conocerle, querido amado. Entonces Pablo fue enviado para predicar solo el Evangelio, no el Evangelio más filosofías humanas, no. El Evangelio más filosofías humanas, no. El Evangelio de Cristo, simplemente. Todo el consejo para vivir una vida mejor está en la Biblia. Todo el consejo. ¿Cómo criar a nuestros niños? Ahí está el consejo. ¿Cómo criarlos? ¿Cómo amar a nuestras esposas? Ahí está el consejo de Dios. ¿Cómo amar a las esposas? ¿Cómo amar las esposas a los esposos? Ahí está el consejo de Dios. ¿Cómo tener un buen negocio con integridad? Ahí está. ¿Cómo manejar las finanzas? Ahí se encuentra. ¿Cómo saber que necesito arrepentimiento? El Señor te lo va a decir a través de las Escrituras. Y Él dice, escudriñando las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Pero el hombre ha ignorado porque se cree muy sabio y muy entendido. Magíster tal, doctorado en no sé qué, pero empieza a creer en lo que tiene que ver con la evolución y que el hombre viene del mono. ¿Sabes el razonamiento? El hombre viene del mono. Si el hombre viene del mono, ¿qué pasó con la cola? Empiezan a razonar muchas cosas las filosofías y lo que tiene que ver con todas estas teorías. El Señor sabe que el hombre no puede ni podrá ganar el cielo por sus propias obras. No puede, ni podrá. No hay la manera de que el hombre pueda alcanzar el cielo por su propia fuerza. Pero el Señor nos muestra una salida, un camino, una verdad, y nos muestra la propia vida. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida.
Él quiere que usted tenga un corazón arrepentido. No importa si usted es un filósofo, si usted tiene estudios universitarios, si usted es un sabio, no importa. El Señor le manda a usted arrepentimiento de sus pecados. Ya hablamos que los estándares de Dios dio 10 mandamientos para que el hombre lo cumpliera, pero en sí nunca pudo cumplirlo, ni podrá cumplirlo jamás, porque la ley solamente, dice la Biblia, que no nos justifica, sino que ella misma nos condena. La ley lo que hace es condenar al hombre. Pero la pregunta es, ¿qué es arrepentimiento entonces? ¿Por qué esa palabra tiene tanto valor para Dios? ¿Por qué deben los hombres arrepentirse? El arrepentimiento en el griego es metanoeo, así como suena, metanoeo, que significa pensar diferente, significa cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de vivir y cambiar la manera de ver la vida. ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo piensas? Pregunta, ¿cómo son tus pensamientos? ¿Cómo es tu manera de vivir? ¿Cómo es tu manera de ver la vida? ¿Cómo la ves? Estuvimos hablando de 2 tipos de personas. Uno que espera señal y el otro que estudia y que observa. Hay unos que van a pedir señales de ti como cristianos y hay otros que te están observando cómo hablas, cómo vives la vida cristiana. El cristiano debe ser un ejemplo en todo, hermanos, en todo, un ejemplo a seguir. Un cristiano no debe ser un ladrón, no, porque dice la Biblia que eso era lo que vivías antes, ahora ya no lo puedes vivir. No puede ser un tramposo y no debe ser un tramposo. Un cristiano debe vivir una vida recta, honesta delante de Dios. Hay una historia contada por el mismo Jesucristo. Esta es una historia que demuestra lo lastimero, la tragedia, el drama, la tortura que millones de personas se van a enfrentar en el infierno y que hoy miles de millones de personas están allí en el infierno gritando: misericordia quiero, Señor. Vamos a Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Lucas capítulo 16. Versículo 19. Dice la palabra del Señor: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare
de los muertos. Qué tragedia esto. ¿Cómo un hombre puede acostumbrarse a vivir sin Dios y cuando se da cuenta, ya es demasiado tarde, querido amigo? Ya es demasiado tarde. Aquí encontramos un cuadro de dos personas entonces, mientras estaban en esta vida. Uno, él era orgulloso, vanidoso, humillando y despreciando a los demás que no eran como él. Así era este hombre rico. Mientras que el otro, que no tenía ni para poder comer las migajas que caían de la mesa de aquel rico. Así como el rico, muchos que son considerados lo mejor, lo más alto de la clase alta, de la clase media, el rico, el doctor, el dueño de hato, aquel empresario, el general, aquellos hombres. Pero en esta vida la mayoría de las personas son humilladas y despreciadas. Pero esto no es un asunto de posición, no es un asunto de recursos económicos, hermano. Es un asunto del corazón del hombre. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, y el orgulloso habla lo que tiene en su corazón. El Señor dice que de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De toda cosa de valor guarda tu corazón. Pero el Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos o correctos, pero estos caminos llevan a la muerte, dice la Biblia, llevan al infierno. La muerte significa ruina del ser humano, es la ruina total. Querido amigo, tu camino sin Cristo es tu propia autodestrucción. Esto es así. Tu camino sin Cristo es tu propia autodestrucción. No sigas por el camino del adulterio. No sigas por el camino de las drogas. No sigas por el camino del alcohol, por el camino de tus propios intereses. Ese es un camino equivocado. Vas en una dirección equivocada. Vas caminando a un precipicio de 300 metros de altura con los ojos vendados. Vas a fallecer. Pero cuando tú le dices al Señor, cambia mi vida, Señor, cambia mi manera de pensar y de ver la vida, eso se llama arrepentimiento. Así se da el arrepentimiento, cuando tú entiendes que vas por caminos equivocados. Tú en este día puedes cambiar tu manera de pensar. Si tú le crees a Dios y a su palabra, Él cambiará tu corazón, te dará vida, escribirá tu nombre en el libro de la vida, dice la Biblia, para que cuando venga el juicio, y el libro que se va a abrir, tu nombre va a estar inscrito en el libro de los salvos del Señor. La Biblia nos enseña que hay peligros de no arrepentirse, hay peligros, y que el corazón puede endurecerse. Este es uno de los peligros. Hebreos 3, 7, 8 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyes la palabra de Dios y que es contigo este mensaje, no endurezcas tu corazón. Ábrele tu corazón a Cristo y ven a Él. Hebreos 3, 7, 8, si lo quieres buscar, pero no para buscarlo. Y la palabra endurecer, dice, significa que es como un callo que se ha hecho en el corazón del hombre. Eso es endurecimiento. Cuando un corazón se vuelve duro, se vuelve como un callo, donde no hay ramificaciones nerviosas, donde puedes cortarlo, donde puedes atravesarlo, pero no hay dolor, no hay sentimientos allí que te puedan hacer llorar por el pecado que tú has cometido. Entonces un corazón no arrepentido se vuelve como un callo, se vuelve duro, se vuelve sin sensibilidad, hermanos. Cuidado con que usted haya caído en un corazón calloso, en un corazón endurecido.
Muchas veces la jovencita se acuesta con el novio y tiene 3 semanas acostándose con el novio y no hay dolor. No hay dolor. Va a haber dolor es cuando salga la barriga. Ahí sí produce dolor. Pero mientras hubo el pecado, no hay dolor. No pasa nada. Tienes una relación con alguien que no es tu pareja y no pasa nada. ¿Cuál es la razón? ¿Qué ha pasado con tu corazón? ¿Se ha vuelto un callo? Dice la Biblia que debemos examinarnos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe en Cristo o si no estamos engañados entonces. Hay un engaño en el corazón del hombre. Vives viendo pornografía. ¿Y qué pasa? No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque para ti es algo normal, porque no conoces a Cristo. Y si eres un cristiano que vives en una vida así, doble, vas a darle cuenta al Señor por eso. Como cristiano le vas a dar cuenta al Señor. El Señor te va a disciplinar en cualquier momento, hermano. Eso significa que ya hay callo entonces en el corazón del hombre. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Vamos a Eclesiastés, ese sí lo vamos a buscar. Eclesiastés capítulo 11, después de Proverbios, está Eclesiastés. Capítulo 11, versículo 9. ¿Qué dice la Biblia allí? Dice, alégrate, joven. Escuchen, jóvenes, lo que la palabra del Señor les dice a ustedes. Y aquellos que no son jovencitos también. Esa palabra es para todos. Dice, alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón. Dele rienda suelta a tu corazón. En los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Sabes eso? El arrepentimiento. El Señor manda arrepentirse a todos, en todo lugar. Los jóvenes tampoco escapan de eso. Que mi papá es cristiano. No, hermano. Sáquese eso de la cabeza. No. Que mi papá es pastor. No. Que es diácono. No, hermano. El evangelio es individual. Y dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. Esa va a morir, dice el Señor. Entonces el joven debe acordarte de esto. El Señor dice en el versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate. En los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que vengan los días malos, acuérdate de tu Creador. Mateo capítulo 6, versículo 22. Vamos a ver por qué nos habla allí. En Eclesiastés nos dejó dicho que tengamos cuidado con nuestros propios ojos. Y Mateo 6, 22 dice, vamos a ver. Mateo 6, 22. Dice que la lámpara del cuerpo es ¿qué? Es el ojo, ¿verdad? Y si tu ojo es bueno, dice que todo tu cuerpo está lleno de luz. Hay luz en la vida de una persona que tiene un ojo bueno. Pero si tu ojo es maligno, ¿qué pasa? Dice la Biblia que tu cuerpo está en tinieblas. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay una ceguera espiritual. Estás ciego. Si no entra la luz de Cristo a tu vida, eres un hombre ciego, que vas camino sin rumbo. No has encontrado una dirección verdadera. Pero el Señor te manda a arrepentirte de todos tus pecados para que puedas tener vista, para que el Señor te pueda dar vista. ¿Sabe? La misma Biblia nos enseña que hay hombres
o que hay personas que creen que no importa conocer a Dios. Para ellos, no importa conocer a Dios. Y se mantienen haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia, y hay una larga lista que la Biblia nos enseña. Pero para ellos no importa, porque la filosofía y el conocimiento que ellos tienen es muy avanzado. Pero el Señor dice que Él mismo destruirá la sabiduría de estos tiempos. La va a destruir, la va a volver pedazo. ¿A dónde han llegado los padres hoy en día que han tenido que acudir a la psicología para poder restaurar un niño que apenas lo que tiene son 9 años, pero ya papá y mamá ya no pueden con él? Porque se hicieron sabios en su propia opinión, porque la filosofía les enseñó que no es bueno darle con una varita al niño, darle pao al niño, sino que al niño lo que hay es que hablarle. La Biblia no te enseña eso, querido amigo. La Biblia lo que enseña es que el niño dice que hay que castigarlo con vara, porque hay una necedad ligada a la espalda del muchacho, dice la Biblia. Y es con vara. El pastor es psicólogo y el pastor nos los ha enseñado aquí muchísimas veces. Sus enseñanzas no se basan en la psicología, sino en la Biblia, hermanos. Debemos reconocer eso. La única autoridad para criar, para tener un hogar bueno, un hogar próspero, es la palabra del Señor. No hay otra. No hay filosofía, no hay psicología, no hay nada de eso. Entonces, hay personas que creen que no es importante conocer a Dios y se mantienen haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia. Entonces vemos una larga lista en esto. El Señor puede estar diciéndote que vas por el mal camino, pero tú puedes decir: no te metas en mi vida, Señor. Tú lo puedes decir: no te metas en mi vida. O ese que está hablando ahí está loco, que si yo le voy a creer. El Señor te puede estar diciendo que en el camino que tú vas es tu propia autodestrucción, pero tú le puedes decir al Señor: déjeme tranquilo, Señor. ¿Por qué te metes conmigo? Déjame en paz. Romanos capítulo 1, versículo 28, no lo busque. Dice: y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Como ellos no probaron tener en cuenta a Dios. Entonces hay una humanidad acá que no le importa conocer a Dios. No me importa Dios. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que haya un Dios? ¿Qué me importa si hay un juicio? El día jueves presentamos aquí un video para los jóvenes, muy interesante, que tiene que ver con un plan de evangelismo muy bueno, muy bueno. Y ahí en las entrevistas que le hacían a aquellos jóvenes, algunos respondían de esa manera. Pero lo que más me impactó es que algunos defendían algunas situaciones. Por ejemplo, el hermano le decía que si habían visto películas sucias, ¿cómo es el nombre? No recuerdo, los muchachos me ayudan. Películas inmorales, vamos a llamarlas así. Y la gente respondía que sí, pero una vez que él empezó a hablar con ellos, él le preguntó: ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y tú miras películas restringidas? Entonces él dice: sí, ¿cuál es el problema? ¿Se da cuenta hasta dónde ha llegado este tipo de cosas? Que alguien que se dice ser cristiano, pero entonces se cala 1 hora viendo películas pornográficas. Pero él dice que él es cristiano. Es impresionante todo esto. Pero como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, dice, reprobada. Una mente reprobada es que no pasó el examen. Aplazó. Está aplazado. No pasó. Hay otro peligro, queridos hermanos y amigos que me oyen, que Dios sabe que en tu corazón ya tú decidiste
no arrepentirte. Ahorita ya Él conoce lo que está en tu corazón y Él sabe que tú estás pensando, diciendo allí en tu corazón, yo no me voy a arrepentir. ¿Por qué me voy a arrepentir? Él ya lo sabe, Él ya lo conoce, que en tu decisión está no arrepentirte. Pero ¿sabe qué? El mismo Señor te va a abandonar. Él mismo te va a abandonar. Este texto sí quiero que lo leamos. Proverbios capítulo 1, 24 al 33. Proverbios capítulo 1, 24 al 33. El Señor en su infinita misericordia busca al hombre para que se arrepienta. Por eso es que la Biblia dice que no hay justo ni hay uno, no hay quien busque a Dios. Es que el hombre no busca a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros. Eso de que usted se pare en la mañana y usted diga, uy, siento el deseo de ir a la iglesia, no es porque tú lo quisiste, es porque Dios impulsó tu espíritu a que vinieses acá a adorar al Señor. No es por tus propias fuerzas, hermano y amigo, es porque el Señor así lo ha querido. 24 dice la Biblia, dice, capítulo 1, versículo 24 de Proverbio, por cuanto llamé y no quisiste oír. Mira cómo comienza. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. ¿Se da cuenta de esto? Que usted en una angustia esté llamando a Dios y Dios no le responde. Esto es una tragedia, hermanos y amigos. Es una tragedia. Me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Esto es la rebeldía. Cuando alguien se desvía es porque hay rebeldía en el corazón, porque la rebeldía de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero dice la Biblia acá, todavía el Señor te muestra otra salida, hermano y amigo que me oye. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mas el que me oyere. ¿Trajiste un corazón para oír hoy? De que puedas cambiar tu manera de vivir, tu manera de pensar y tu manera de ver la vida. O simplemente eres de los que te entran por aquí y te sale por el otro lado. Esto es una tragedia. Cuando el rico estaba en sus momentos muy buenos, si se comía, hacía banquetes, vestía de lino fino, usaba los mejores, me imagino que tendría los mejores carros. Pero aquel hombre rico, él se acostumbró a vivir sin Dios. No le importó Dios. Tengo dinero, tengo las cuentas en el banco full. Esta es una tragedia. Sí, Señor, me quiero arrepentir. Demasiado tarde, demasiado tarde. Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y la pase por mis labios. ¿Sabe qué se ve allí? Hay sentimientos, hermano. Hay necesidades de comer, de beber. ¿Por qué tenía necesidad este hombre allí en el infierno? ¿Por qué recordaba a su familia? No hay una aniquilación completa en la muerte, no. No la hay. Allí está esperando este hombre
para el juicio eterno. Él decía: entonces predícales a mis hermanos, tengo 5 hermanos, que ellos no vengan aquí a este lugar. Sus sentimientos, sus emociones era que sus hermanos conocieran al Señor para que ellos no vinieran al lugar donde Él estaba. Y Él les responde: si no oyen a los profetas, si no oyen a los pastores, las predicaciones de ellos, no van a creer, aunque se levante uno de entre los muertos, no van a creer. Entonces este era uno de los de ver para creer, ¿no? Porque ese es otro tipo de persona, ver para creer. Si yo no veo, no creo. Querido amigo, si el infierno no existiese, el Señor Jesucristo no nos los hubiese dicho. ¿Para qué? ¿Para qué nos los iba a decir Jesús si el infierno no existiera? Él no habría muerto entonces en una cruz. Él nos pudo haber dicho: hagan el bien de la manera que ustedes puedan, porque de esa manera, bueno, ganarán el cielo. Crean en cualquier doctrina, al fin y al cabo todas van a llevar al cielo, como dicen por allí, ¿verdad? No, pero Cristo nos dijo, nos advirtió de un infierno en el cual, si usted se descuida como un hombre que no ha conocido a Dios, el Señor dice que la ira de Dios estará sobre él. Pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y que la única manera que una persona se puede salvar es a través del sacrificio de Cristo en la cruz, por la sangre de Jesús. Ese es el pago que tenemos. Ahora sí vamos a hablar un poquito de la justificación. La justificación es lo que significa dikaio, y significa ser declarado legalmente justo. ¿Quién lo declaró? Cuando una persona viene a Cristo, entrega su vida a Cristo, el mismo Dios declara a aquel hombre, hay una declaración legal que lo declara justo, legalmente, en el cielo y aquí en la tierra, justo. Es un acto divino y voluntario de Dios, donde declara al pecador inocente. Así lo declara. Al que es pecador, que llevó la culpa, el Señor lo declara inocente. ¿Por qué? Porque ha creído en su Hijo. Por eso es que es importante que una persona venga a Cristo, porque el Señor lo va a declarar así. No es que el pecador sea sin pecado, pero es declarado sin pecado. Nosotros seguimos pecando, pero nos arrepentimos de nuestros pecados. La justificación es un acto legal de imputar la justicia de Cristo al creyente. Hablamos de 3 imputaciones, ¿verdad? La primera imputación, que es como cabeza federal, Adán dice que él cometió pecado y todo el pecado fue transferido a todo el mundo entero. Eso es lo que se llama imputación. Esa es la primera imputación. La segunda imputación es que todos nuestros pecados fueron imputados a Cristo en la cruz del Calvario. Todos. Qué tremendo, ¿verdad? Y que la ira de Dios que debió caer sobre mí, cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? Entonces hubo una transferencia acá. Por eso Cristo se hizo maldición por nosotros. Esto va más allá de lo que nosotros podemos creer o entender, querido hermano. Es un acto legal de imputar la justicia de Cristo ahora hacia el creyente. ¿Sí ve cómo cambió? Cambia mi pecado hacia Cristo. La ira de Dios desciende sobre Cristo. Y el sufrimiento que debió llevar Cristo en la cruz, que debí llevar yo, lo llevó Cristo en la cruz. Ahora la justicia de Cristo pasa a mí y el Señor me declara justo. Eso es imputar. Me declara justo.
Imputar es cargar a la cuenta de. Es decir, que Dios cargó a la cuenta de Cristo mis pecados. Y que las cuentas de Cristo, la justicia de Cristo, la sabiduría de Cristo, el amor de Cristo, me cargaron a mi cuenta. Ahora yo tengo la justicia de Cristo, el amor de Cristo, tengo el perdón, tengo todos estos atributos que tenía el Señor. Eso es imputación. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, ¿de qué? De la ira o del juicio, de la ira de Dios. Cuando Dios ve al cristiano, lo ve a través del sacrificio de Jesús y lo ve sin pecado. Así lo va a ver una vez que la persona es justificada. Esta declaración de inocencia no es sin costo, ya que se requería satisfacer la ley de Dios. Ahorita escuchábamos ese canto, dice, gracias Cristo, gracias Cristo, tu enemigo fui. ¿Cómo más dice? Hoy me siento a tu mesa, pero dice que la ira de Dios fue satisfecha por la sangre de Cristo. Eso es lo que tiene que ver con la propiciación también. Hay muchos elementos bíblicos que habla de expiación, propiciación, redención, justificación. Bueno, todos esos términos tienen que ver con Cristo en la cruz. Romanos capítulo 5, en el mismo versículo 18, dice la palabra del Señor. Así que como por la transgresión de uno, mire, ve, aquí hay imputación, si ustedes lo pueden notar. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. ¿Se dieron cuenta? Ahí hay imputación. Todos los cargos que estaban allí sobre Adán pasaron a toda la humanidad. Eso pasó a toda la humanidad. Un hombre pecó y toda la generación humana pecó, porque él era la cabeza federal del mundo entero. Cristo vivió una vida santa. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que por su sangre preciosa todos nosotros fuimos salvos por Él, o somos salvos por Él. Pero usted no recibe la salvación sin antes creer que Cristo le puede salvar. Hebreos capítulo 9, versículos 22. Hebreos 9, 22. Dice la palabra del Señor: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En aquel tiempo, cuando tomaban un corderito y lo degollaban y regaban la sangre en el altar, allí en el altar, casi todas las cosas eran purificadas, casi todo. Había solamente, era cubrir el pecado, pero Cristo no. Por eso es que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. ¿Qué sucede ahora? Que en Cristo, toda persona que viene a Cristo, es como que el sacrificio de Cristo en la cruz fue su sacrificio. Es como que si yo en la expiación, le voy a hablar un poquito de la expiación. La expiación era así, era que yo llegaba con mis pecados ante el templo, ante el tabernáculo de reunión, llevaba mi corderito, y entonces el sacerdote me hacía que colocara las manos sobre la cabeza del animalito, y yo transfería mis pecados hacia él. Era como una transferencia de pecado, era imputar.
cargara la cuenta de ese animalito inocente que no tenía nada que ver conmigo. Todos mis pecados pasaban a él. Entonces el sacerdote degollaba al animalito y rociaba la sangre allí. Y los pecados eran perdonados. Expiación. La expiación. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sabe por qué el derramamiento de sangre? ¿Y por qué Cristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida? Porque la sangre es donde está la vida del ser. Es en la sangre. Es decir, Cristo derramó toda su vida en la cruz por sus pecados y por los míos. Toda su vida. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa, querido hermano y amigo. En la justificación, la justicia de Dios cayó sobre Jesús. Recibimos misericordia y no somos juzgados de acuerdo a nuestros pecados. Y la gracia es derramada sobre nosotros, recibiendo así vida eterna. Romanos 3:24. Romanos casi todo habla sobre justificación. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Romanos 3:28, el mismo 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Usted no tiene que guardar cosas para ir al cielo. No. Es que ya usted ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Jesús llevó su culpa y llevó mis culpas. Y por eso es que Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan. A todos los hombres. Sea blanco, sea negro, sea chino, sea oriental, sea de todas partes. Isaías capítulo 53, versículo 12. Con esto termino. Isaías capítulo 53. Parte B, versículo 12. La parte B del versículo 12. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Ve? Que la sangre es la vida. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso hizo el Señor. Está en la cruz. Allí está él en medio de dos pecadores. Uno le decía: si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de allí y nos salvas a nosotros? El otro decía: tú no temes a Dios. Nosotros estamos en este lugar porque merecemos por nuestros propios pecados. Pero este hombre, ¿qué ha hecho? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dice Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús, ya en el momento cuando iba a expirar, él dice: Señor, consumado es. Es decir, la deuda ha sido cancelada. La deuda ha sido pagada. Hoy su deuda, querido hermano, que ha creído en Cristo, su deuda ha sido cancelada. Tienes que ser un hombre agradecido con el Señor. Tienes que ser una mujer agradecida con el Señor. No es cualquier cosa. Fue la vida del Hijo de Dios. Y tú, querido amigo, que no has recibido a Cristo en tu corazón,
Hoy extendemos esta invitación para que usted venga a Cristo y entregue su vida a Él.